un periodista afín a la línea de colaboración ministerial que era la que había impulsado el Comité Nacional y el Comité Regional, ¿no? Empieza escribiendo en Solidaridad Obrera, después escribirá en otros periódicos, escribe en un periódico que se llama Ideas, que es el órgano de expresión de la CNT del Baix Llobregat, escribe en Acracia, aunque menos, que es el periódico de la CNT de Lleida, escribe, donde más escribe es En la Noche, que es un periódico que no es directamente anarquista, es un periódico que está puesto bajo, era un periódico burgués que había sido colectivizado después del 19 de julio y que siguió saliendo, era un periódico de tarde, salía por la tarde, por eso se llamaba La Noche, y del cual era el director, y es el periódico donde obviamente más escribe y que termina siendo un periódico referente de todo este sector de izquierda anarquista, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta corriente, digamos, de militantes que se da en la retaguardia, ¿no? Y al mismo tiempo en el frente empieza a darse una corriente ligada al problema de la militarización. El problema de la militarización, con el decreto que se trata de imponer a partir de octubre, causa muchísimo revuelo y muchísimo rechazo en las milicias y en las columnas confederales. O sea, hay un rechazo casi general, empezando, como ha dicho el compañero, por el mismo Durruti, que en su famoso discurso antes de ir al frente de Madrid, y donde morirá, lo critica abiertamente el decreto de militarización, lo cual, fuera de todos los mitos estalinistas que nos vienen a decir de que estos anarquistas querían una guerra caótica donde cada cual disparaba cuando le venían gana y si no quería ir al frente, o sea, toda esa basura que nos cuentan sobre todo los historiadores estalinistas o prorrepublicanos de las milicias anarquistas es completamente falsa. Más allá de todas las limitaciones militares que pudo tener un movimiento tan espontáneo como las milicias, lo cierto es que conquistaron la mitad de Aragón, y lo cierto es que el principal elemento militar, porque no pudieron seguir avanzando, es porque no tenían artillería, porque no tenían aviación, porque usaban Mauser de la guerra del 98, pero eso no era un problema de las milicias ni de la organización, sino que era un boicot consciente de parte del gobierno y sobre todo de parte del PSUV. Pero más allá de eso, hubo sectores como el mismo Durruti que se plantearon que sí, que evidentemente había que construir un mando, pero tenía que ser un mando proletario elegido democráticamente por las milicias. Es decir, se planteaba un modelo de ejército proletario, no ejército burgués. El problema de la militarización no era un problema organizativo, era quién tenía el mando. Y de hecho así fue. La militarización lo que condujo es que el mando recayese en el gobierno de la República, recayese en los militares afines al gobierno de la República y recayese sobre todo en el Partido Comunista, que iba a tener un poder inmenso en todo el ejército popular, ¿no? En el ejército republicano. Bueno, esa discusión se dio también en las milicias de la CNT, y en la columna de Urruti, finalmente un grupo de hombres, de 1000 milicianos del sector de Gelsa, a finales de marzo deciden que ellos no se van a integrar en el ejército republicano y que se vuelven a la retaguardia con sus armas. Entonces, estos hombres, estos 1000 milicianos, junto con una gran parte de los sectores que estaban rompiendo con la política de la dirección de la CNT, son los que configuran la agrupación Amigos de Durruti y todo el espectro de simpatía o de militantes cenetistas que simpatizaban con sus posiciones, ¿no? Es una agrupación que se funda oficialmente el día 7 de marzo, sí, pero en realidad empieza a ser grande en el mes de abril, con la llegada de estos 1000 milicianos a Barcelona. Llegó a tener más de 4.000 adherentes o afiliados o miembros, y lo interesante es que es una agrupación que trata de transformar ese rechazo a la política progubernamental de la CNT en un programa y en una estrategia para tratar de defender la revolución e imponerla, ¿no? Antes de mayo del 37 van a editar algunos carteles, algunas octavillas, que son los que os he pasado. El primero es un cartel que se edita antes de mayo del 37 y el segundo es la octavilla repartida el 5 de mayo en las diferentes barricadas, a costa de varias vidas, por cierto. Repartir octavillas era muy caro en vidas, en una insurrección. Hubo varios compañeros de la Asociación Amigos de Durruti que murieron solamente por ir, digamos, moviéndose de una barricada a otra, tratando de llevar una octavilla que llevaba esa serie de consignas. Después de la insurrección de mayo van a ser, como dice el vídeo, ilegalizados, van a seguir publicando un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo hasta febrero del año 38. Y bueno, van a escribir otra serie de documentos que yo recomiendo a todos su estudio, su lectura, porque realmente a mí me parece que es un fenómeno de evolución dentro del mismo movimiento libertario muy interesante. Igualmente, los ejes fundamentales de su programa ya los plantearon en mayo y
en mayo y antes de mayo del 37, ¿no? Aunque después, bueno, ahí escriben periódicos, escriben documentos donde se desarrolla y se profundiza muchísimo más el porqué este tipo de problema. A mí me parece que, bueno, es un grupo que, como decía antes, empieza a ver esos problemas, el problema del poder, de la economía, del ejército, cómo resolverlos prácticamente. Y es un grupo que siempre se definió como anarquista, es decir, nunca se dejó de llamar anarquista, pero que objetivamente con sus planteamientos estaba cuestionando algunos de los principios que el anarquismo había defendido hasta ese momento, como que los obreros no deben tomar el poder, ¿no? Lo estaban cuestionando con su mismo programa, en el sentido de que esa consigna en ese momento no le vieron que les daba solución al problema de tener que enfrentar la contrarrevolución, ¿no? Ese es el primer punto que plantean, y que de hecho es un punto que van a plantear sistemáticamente en todas sus publicaciones: la necesidad de constituir lo que ellos llamaban una Junta Central Revolucionaria, es decir, un órgano que se impusiese sobre las ruinas de la Generalitat y que se basase en organismos de obreros, de campesinos, de milicianos, que fueran eligiendo, digamos, a representantes hasta constituir una suerte de junta revolucionaria que sustituyese y acabase con el poder de la burguesía. En segundo lugar, un aspecto que también tienen que enfrentar, el problema del capitalismo sindical, que ellos llamaban, es decir, el problema de la total autonomía de algunas colectividades y de la ausencia de planificación, que la Generalitat lo aprovechaba para tratar de imponer sus medidas contra el control obrero y organizar ella, bajo mando burgués, el conjunto de la economía. Ellos planteaban la necesidad de que los sindicatos tomasen el control de la economía y se ejerciese una socialización de toda la economía con un plan para, digamos, asistir a todas las necesidades del frente y de la retaguardia, ¿no? Incluso también planteaban una cuestión que se les olvidó, que fue nacionalizar la banca, ¿no? O sea, planteaban que había que ir también a tomar el Banco de España, que fue una de las consignas, una de las amenazas que hizo Durruti en un momento dado, ¿no? Que si nos tocan las narices, por decirlo de alguna manera, iremos a por el oro del Banco de España. Lo tendrían que haber hecho. Ellos planteaban la necesidad de tomar el Banco de España porque además veían cómo el control de las finanzas era utilizado, por ejemplo, por Tarradellas para asfixiar económicamente a aquellas colectividades que no controlaban políticamente. Les cortaban el crédito y no tenían manera de comprar los materiales necesarios para poder continuar la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo con el problema de las milicias. Retomaban el programa o la idea ya planteada en la columna de Durruti por el mismo Durruti, de la creación de un ejército proletario en el que los mandos fuesen electos por los mismos soldados y que sobre todo se mantuviese una clara independencia de clase, ¿no? Además de, bueno, otras consignas que son importantes, como la justicia proletaria, limpiar la retaguardia de quinta columnista, de fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Otras medidas que son importantes para la defensa de la revolución, ¿no? Bueno, además de ser un grupo, no solamente fue un grupo que tuvo un buen programa, fue probablemente uno de los grupos que más intervino como grupo, como tal, en los hechos de mayo, ¿no? O sea, de hecho, prácticamente las Ramblas, los enfrentamientos en las Ramblas, que es donde tenían su sede, eran organizados fundamentalmente por la agrupación. Era una agrupación que tenía bastante influencia en el sindicato de la alimentación, en las juventudes libertarias, en los mineros de Sallent, los mineros de Sallent, y luego también en el sindicato de periodistas. O sea, tenían peso en algunos sindicatos, y de hecho ese peso y el respeto que tenían entre la militancia cenetista hizo que después de mayo del 37, cuando la dirección de la CNT va a tratar de expulsarlos, no va a poder expulsarlos porque los plenos de sindicatos se niegan a aprobar la expulsión efectiva de los miembros de la agrupación de los amigos del Durruti. Bueno, otro grupo que me parece también, aunque es un grupo mucho más pequeño, es el sector izquierda, el ala izquierda o a la extrema izquierda del POU, ¿no? Que estaba encabezado por Josep Rebull, un militante poumista, y la célula 72, el partido se organizaba por células, por la número 72 de este partido, y que fue un pequeño grupo que sobre todo se limitó por su escasa, tan pequeño como eran 12, la célula 72 y Rebull, y de hecho no todos los 12 estaban de acuerdo con Rebull, pero independientemente de que su peso era pequeño y su incidencia en la realidad minúscula, es interesante por la lucha política que plantearon dentro del POU, no solamente contra la participación en el gobierno, que es muy importante, era el punto, digamos, que le delimitaba de Andreu Nin y del resto del comité ejecutivo del POU, sino sobre todo por la pelea que le dio al interior del POU para que aquellos comités en los que el POU era hegemónico, como pudo ser el de Lérida, y como era en otros muchos pueblos, o como era toda la parte del frente que controlaba la antigua columna